buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy típico que últimamente me están preguntando mucho, sobre todo las personas de mi entorno que van viendo mi proceso y eso pues genera ciertas dudas y curiosidad por saber. Y la pregunta es, ¿el pelo trasplantado es permanente o se puede volver a caer? En una primera respuesta, todos los profesionales coinciden en un no rotundo. Las unidades foliculares implantadas están libres de alopecia androgenética. Quiero recalcar que estamos hablando de la alopecia común. El pelo que se suele extraer para ser trasplantado es de la zona de la nuca y los laterales de la cabeza. Si nos ponemos a observar la alopecia androgénica en muchas personas mayores, veremos que aunque hayan alcanzado la vejez, siguen conservando pelo en esas zonas que hemos comentado, porque las unidades foliculares de la nuca y de los laterales no se ven afectadas por la DHT, que como ya hemos dicho en varias ocasiones, es la hormona responsable de que el pelo se vaya miniaturizando poco a poco en una alopecia androgenética. Así que ese pelo va a ser inmune a la alopecia porque no tiene receptores hormonales. Para verlo más claro, digamos que ese pelo injertado posee las mismas características que el pelo de la zona donante, así que llevará el mismo curso que hubiera seguido de no haberse extraído. Lo único que cambiará será la localización. Y ahora vamos a hablar de ciertos matices, ciertos motivos por los que podría caerse ese pelo, que como hemos dicho en principio, ese pelo no se va a volver a caer como consecuencia de una alopecia androgenética. Y eso sí que os lo va a confirmar cualquier profesional de manera segura al 100%. Pero ¿en qué casos podría decirse que se podría caer hablando entre comillas? Pues la primera razón es el efluvio telógeno que se produce al mes de hacernos un trasplante capilar. Ese temido shock loss del que ya hemos hablado varias veces y que se cae como consecuencia del traumatismo que se produce en el cuero cabelludo tras la cirugía. No voy a detenerme en explicar esto en profundidad porque para eso tenéis el episodio número 14 en el que ya hablé específicamente del tema y que podéis volver a escuchar, ya que además también hablo un poco de la parte psicológica de cómo nos influye esta etapa del proceso. Pues bien, este efluvio que se produce es completamente normal en condiciones normales, es decir, en la mayoría de los casos ese pelo volverá a crecer. La siguiente razón por la que podría decirse que ese pelo se podría caer sería por los ciclos normales que tenemos todos los mamíferos en el pelo, es decir, todas las personas tengan o no tengan alopecia van renovando su pelo y por eso puede haber épocas en las que parezca que hay menos volumen de pelo y que se nota más caída. El ciclo del pelo suele pasar por tres fases, que son la anágena, que sería la fase del crecimiento, la fase catágena, que sería la de transición, y la telógena, que sería la fase de reposo, justo antes de volver a su fase anágena y crear el nuevo pelo. Se podría decir que esta fase de reposo es en la que yo me encuentro ahora mismo en mi segundo mes tras el trasplante capilar, y entre el tercer y quinto mes será cuando el nuevo pelo comenzará a crecer. Hasta ahora, todas las razones que hemos dicho por las que se podría caer ese pelo trasplantado son completamente normales y de hecho, como hemos dicho en condiciones normales, el pelo volverá a crecer. Existe otra razón que también entra dentro de lo normal y que tampoco tiene que ver con la alopecia androgenética, sino que es algo que también le va a ocurrir a cualquier persona, y esto es debido a que el pelo también envejece y como consecuencia se pierde densidad. ¿Pero quiere decir esto que volveremos a estar en la situación inicial antes del trasplante? No, tampoco será así. Se podrá notar cierta falta de volumen, pero no llegaremos a la calvicie anterior. En algunos casos no se percibirá mucho y en otros podría haber cierta falta de densidad, como he comentado. Pero esto recalco que no se debe a la alopecia androgenética ni al proceso del trasplante, sino que es consecuencia del envejecimiento que puede tener el cabello en cualquier persona. Hemos citado tres causas por las que podría caerse el pelo, pero como os digo, caerse entre comillas, ya que todo entra dentro de lo normal. Pero claro, si nos ponemos a buscar otros motivos mucho menos probables por los que podría caerse, podríamos hablar de otros tres. El primero puede deberse a que se haya realizado mal la técnica quirúrgica. Por eso es tan importante ir a un buen profesional que conozca bien la técnica a realizar, porque si no se hace bien, esto podría influir en la supervivencia de los folículos trasplantados. El segundo de estos motivos poco probables podría ser debido a una enfermedad que previamente al trasplante no se haya detectado, como podrían ser las alopecias cicatriciales. Y el tercer motivo de los poco probables podría deberse a que después de la cirugía se desarrollase lo que se conoce como un líquen plano pilar, en el que los pelos trasplantados serán rechazados por la piel y se caerán. Así que, para terminar, con una conclusión muy resumida, podríamos decir que el pelo injertado va a seguir creciendo durante toda la vida en condiciones normales. Y solo en el proceso del envejecimiento podría hacer que se perdiese alguna unidad folicular,
que es algo normal en cualquier persona aunque no se hubiese realizado un trasplante. Se trataría de una pérdida de volumen, pero nunca llegaríamos a la situación previa al trasplante. Y por supuesto, para garantizar un buen resultado, el tratamiento tendrá que haber sido realizado por profesionales especializados en la técnica. Pues hasta aquí un episodio más. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme. Como siempre os digo, podéis seguirme en Instagram, en Transitable Podcast, para ir siguiendo mi proceso del trasplante. Gracias por escucharme. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y un saludillo a todos y a todas.